Bienvenidos a otra presentación del Festival de Powerplay, edición 2021 de Women Games Argentina. Yo soy Victoria Rodríguez, la mayoría me conoce como Vito, y estoy acá para hablar de UI, interfaces de usuario. La presentación se llama ¿Es tu UI accesible? Porque voy a comentar sobre algunos conceptos básicos que se tienen en cuenta a la hora de organizar los elementos en pantalla para una interfaz de usuario, para hacer más entendible la interfaz de usuario. Soy de Bahía Blanca, empecé a estudiar diseño gráfico y bellas artes en la Escuela de Artes Visuales de Bahía Blanca, estuve 2 años ahí y luego me mudé a Buenos Aires, hice la carrera de diseño gráfico en la FADU, UBA, y empecé el profesorado, hice tecnologías para la educación en la misma facultad. Y varios años después hice algunos cursos en varios lugares y terminé con el curso en Image Campus de Introducción a Programación para Videojuegos. Después de terminar la carrera de diseño gráfico, estuve como docente en teoría del habitar en la FADU durante 5 años y también como colaboradora en investigación y desarrollo de contenido educativo para diseño en la Cátedra Rico. Hice una pasantía en señalética del Hospital Álvarez, fue muy divertido. Y luego de eso estuve 3 años trabajando en estudios de diseño gráfico, haciendo más que nada packaging and branding. Y las marcas con las que más trabajé fueron Honda, Claucol y Arcor. Arcor fue la más divertida para mí porque era como la más lúdica y pude trabajar tanto para Argentina como para Brasil y Estados Unidos. Luego entré a trabajar en QV9. Estuve 9 años trabajando en QV9, una empresa de videojuegos muy linda, con mucha historia en la industria de videojuegos en Argentina. Estos son algunos de los proyectos en los que trabajé. Los últimos 5 años estuve como líder de arte y hicimos varios de estos proyectos. Luego estuve trabajando en Monterrey como directora de arte en un proyecto muy lindo de realidad virtual que lo expusimos en la EVA del 2016, donde también di una charla sobre interfaces de usuario en realidad virtual. Estos son algunos de los concepts que hice para este proyecto. Y ahora estoy como Senior UI Artist de interfaces de usuario en Ubisoft Suecia. La empresa se llama Massive Entertainment y estoy trabajando en el proyecto Avatar Frontiers of Pandora y también estoy como mentora en IGDA. Los temas que voy a tocar en esta charla son layout intuitivo, tipografía y colores y formas. Empezando por layout intuitivo. Las personas generalmente cuando se encuentran con una pantalla o con un layout, lo primero que hacen es escanear la totalidad de la información, la totalidad del layout y luego ir a los detalles. Entonces nosotros podemos utilizar esto a nuestro favor para poder guiar al usuario, al jugador, a que lea lo que nosotros necesitamos que lea primero. Para eso podemos usar la organización en la pantalla, la organización de los elementos, los contrastes, las formas, los diferentes tamaños y diferentes patterns de lectura. El pattern de lectura que nosotros utilizamos, al cual estamos acostumbrados, que es por nuestro orden de lectura, por cómo leemos nosotros, es el pattern visual occidental. En otros lados se utilizan otros tipos de patterns visuales. Nosotros usamos generalmente, estamos acostumbrados culturalmente a escanear la pantalla de esta forma, que es desde la esquina izquierda superior hacia la derecha, de ahí bajamos hacia la esquina izquierda inferior y leemos hacia la derecha. Es como una Z, como que les estoy mostrando acá. Este sería el tipo de escaneo que hacen las personas de un layout y la forma de lectura que nosotros tenemos en Occidente.
La mente suele organizar los elementos para entender el mundo. Nosotros podemos utilizar algunos principios de la percepción visual para ayudar al usuario a entender la organización de elementos en la pantalla, la organización de los elementos que nosotros utilizamos en la interfaz de usuario en el layout, ¿no? Estos principios de la percepción visual son los famosos principios de Gestalt o Gestalt. No sé si lo llegué a pronunciar bien. Estos principios, yo acá voy a nombrar algunos y voy a explicar algunos que son los más comunes usados para interfaces de usuarios en videojuegos. Por ejemplo, se llama el principio de proximidad y organiza los elementos por proximidad. O sea, acá nosotros podemos distinguir que tenemos dos grupos de elementos. Este principio de proximidad nos ayuda a organizar los elementos en la pantalla para darle al usuario una guía de entender cuáles son los elementos que están relacionados entre sí. Otro principio similar es el principio de área común. Como ven acá tenemos varios elementos, diferentes elementos que además de estar por proximidad pertenecen a un área común en el layout, en la interfaz. Acá les traigo un ejemplo que es bastante conocido, el Don't Starve. Podés visualizar en el layout que la interfaz del usuario está diseñada por varios principios de la percepción visual, pero podemos identificar acá el principio de proximidad y área común, donde tienen todos los elementos, los skills. Esto está, cada elemento están relacionados de alguna forma, ¿no? Y es más fácil de identificarlos en la pantalla. Entonces le estás pudiendo dar una guía más legible al usuario a la hora de poder interactuar con esos elementos en la pantalla. Por ejemplo, es un lindo ejemplo, el Hearthstone, sobre área común. Tenemos varios elementos en la pantalla, pero en cada carta, que vendría a ser el área de los elementos, tenés varios elementos juntos que te están diciendo que esos elementos pertenecen a esa carta, ¿no? Entonces, el principio del área común lo que te hace es ayudarte a vos a organizar elementos diferentes, que pueden ser tanto botones, puntos, tipografía, imágenes, varias cosas, en un mismo área para darle a entender al usuario de que pertenecen a una cosa. Después tenemos el principio de similitud, que puede ser por similitud de formas, similitud de trama, similitud de colores, de posición. En este caso tenemos 3 grupos de elementos y estos y estos son iguales, así que parecerían estar relacionados, y estos son diferentes, ¿no? Después tenemos el principio de conexión. El principio de conexión lo que hace es ayudarnos a nosotros a que si tenemos elementos muy parecidos, que están agrupados, que necesitamos dejarlos agrupados, podemos conectar los elementos que están más relacionados entre sí, ¿no? Como por ejemplo acá, estos elementos se entiende visualmente de que tienen una relación entre sí que no tienen con el resto, pero pertenecen a un grupo de información en común. Por ejemplo, esto es muy usado en los skill trees, en los juegos. Yo acá voy a dar un par de ejemplos que para mí están bien logrados o no tan bien logrados. En este caso, en Payday 2, en mi opinión, es un skill tree que le falta muchísimo trabajo, no está tan bien logrado. Este principio, por ejemplo, de conexión o de guía o de proximidad, están usados de alguna forma, pero no están usados de una manera inteligente. Nosotros entendemos acá de que con estas líneas hay un área común. Yo no jugué el juego pero aunque yo no haya jugado este juego,
debería poder ver esta pantalla y entenderla, entender al menos cómo se lee la pantalla. Porque imagínense que vos estás jugando el juego y por primera vez entras a esta pantalla y no entendés de qué se trata, va a ser difícil para vos poder utilizar esta pantalla a tu favor, ¿no? Entonces vas a tener que empezar a jugar y a prueba y error entender cómo funciona la pantalla. Esto lo que provoca es un estrés cognitivo en el usuario que hace que es una barrera cognitiva en realidad. Que este estrés que a vos te provoca, esta frustración que podés llegar a tener, hace que el usuario pueda llegar a pensar en dejar de jugar o en tantas pruebas y error de jugar mal y no tener una buena experiencia de juego, ¿no? Como dije antes, entonces tenemos acá definido un área y tenemos elementos que están, quiero creer acá que están relacionados porque están por proximidad, forman una columna, entonces uno entiende que estos elementos están de alguna forma relacionados. También entiendo que tengo skills que ya los compré y los próximos skills que puedo desbloquear son los que no están completamente grisados, sino que tengo la posibilidad de poder comprar alguno de estos. No, tendría que jugarlo y probar si puedo comprar este, por ejemplo, o primero tengo que comprar el que está conectado al que ya compré y luego el siguiente. Acá en el Ori and the Blind Forest, a mi entender, este skill tree está muchísimo mejor organizado porque entendés enseguida cuántos skill points tenés para poder gastar, desde dónde empieza tu árbol de habilidades, qué camino podés seguir, cómo están conectados, qué te lleva un skill a otro. Tenés una continuidad acá que ahora lo vamos a ver, es el principio de continuidad. Tenés el principio de conexión que están usando, el de área común, el de proximidad, está todo usado a favor para darle al jugador una experiencia de usuario que es más fluida y más entendible. Acá, como recién nombraba, este es el principio de percepción visual llamado continuidad. Es la continuidad de los elementos. Nosotros entendemos que esto es una línea por la continuidad de los elementos. Cuando la persona escanea, tiende a ver primero la continuidad de los elementos y luego a unificar los elementos por color. Entonces, en este caso, por ejemplo, que tengo, podemos decir que tengo dos líneas así. Una es la color púrpura o magenta y la otra es la color más azul. Pero la mente, por nuestro escaneo, la percepción visual que nosotros tenemos, la lectura que hacemos es por continuidad de los elementos. Entonces, esta agrupación de elementos se va a percibir como una línea que va desde arriba hacia abajo y esta otra línea que va desde abajo hacia arriba y se interconectan las dos o se cruzan las dos. No se ven como dos elementos de diferentes colores, sino que se ven como una misma línea con dos colores. En este caso, en el Super Mario Run, este principio de continuidad de los elementos está utilizado con las moneditas para indicar al player por dónde tiene que ir. Si es que quiere tomar ese camino, ¿no? Luego tenemos el principio de cierre. Este principio dice que una figura abierta se tiende a percibir, el ojo la tiende a percibir como un elemento completo o una figura cerrada. Por ejemplo, acá tenemos dos elementos que son como si fueran un boomerang cada uno, y al estar en esta disposición y con esta cercanía, vos tendés a
a percibir un cuadrado en vez de 2 elementos. Lo mismo pasa con el círculo y lo mismo pasa con el triángulo, que son 3 elementos que se tienden a percibir como un triángulo por la posición y la proximidad que tienen de los elementos, además de la forma, ¿no? La disposición que tiene cada uno. Acá les traigo estos ejemplos que son bastante conocidos, la marcada con el pandita, que son, si nos ponemos en Piki, son manchas que están, figuras que están determinadas de alguna forma y en una proximidad particular que forman un panda, y no necesitas dibujar todo el panda, lo que le da una estética y una pregnancia bastante visible a distancia. Lo mismo con las medias estas o las 2 piernas, son líneas que están determinadas de una forma que provocan que la percepción visual del conjunto de los elementos sean 2 piernas. Y acá hay iconos que solemos ver todo el tiempo y no nos damos cuenta, pero son también figuras abiertas, son elementos separados que están de determinada forma puestos para que vos percibas determinadas formas iconográficas que te dicen algo, ¿no? Acá, por ejemplo, les traigo un ejemplo de un juego que es Middle Earth, Shadow of War. Ellos utilizan este principio de cierre en los botones. Yo creo que es más una decisión artística por la cual utilizan este principio, pero ellos no necesitan dibujar absolutamente toda la línea del botón para decirte que este es un botón diferente a este botón. O sea, están todos dibujados de la misma forma y vos podés percibir los diferentes tipos de botones. Después tenemos el principio de percepción visual llamado simetría. Vos tenés elementos que son simétricos. Cuando la mente ve este tipo de cosas, ve elementos que son simétricos, tiende a entender de que se trata de lo mismo, que está dando la misma información o que son similares, ¿no? Por ejemplo, en Super Brawl Universe, nosotros tenemos este mismo ejemplo acá, es en las barras de vida de cada uno de los personajes. Entonces le estamos diciendo al usuario de que estos elementos, esta información es similar. No es exactamente igual. ¿Por qué? Porque cada uno pertenece a un personaje diferente, así que te va a estar dando determinados parámetros de información diferente, pero los elementos son similares. Entonces la información es la misma, pero diferente. ¿Se entiende? A lo que me refiero es que te puede estar diciendo quién tiene más o menos vida, pero está hablando de vida, ¿no? Después tenés el principio de destino común, que es el principio por el cual vos podés organizar los elementos de una forma que se entiendan que se dirigen hacia un lugar o que tienen un área común, un lugar en común al cual pertenecen, ¿no? Esto es muy utilizado en este tipo de juegos, farming, donde el personaje cosecha, recolecta y sus elementos van hacia un solo lugar, que en este caso es la bolsa, o bueno, se transforma en currency. Bueno, llegamos al área a la parte de tipografía y texto. Es una parte muy interesante, a mí por lo menos me gusta mucho. Acá les traigo ejemplos de determinadas características de tipografías que ayudan o no ayudan al usuario a tener una mejor legibilidad en los juegos, ¿no? Por ejemplo, usar tipografías que sean capitales o tipografías que sean todas capitales o que tengan mayúsculas y minúsculas. La recomendación no solo mía, sino de muchas personas, es que para una buena legibilidad, sobre todo si estás usando textos largos, subtítulos o para juegos donde tengan mucha narrativa, novelas gráficas y eso, novelas gráficas interactivas, ¿no? Lo mejor es usar mayúsculas y minúsculas, no solamente capitales. ¿Por qué?
las mayúsculas y minúsculas tienen determinadas características que al escanear, como ya comenté antes, la mente, el usuario siempre escanea primero y después lee y va a los detalles, pero siempre la primera intención es el escaneo. Y cuando uno escanea, reconoce elementos. Lo que tenés acá con estos diferentes tipos, estos diferentes layers de comunicación de esta tipografía, es una ayuda para el reconocimiento de la palabra. Anatomía es muchísimo más fácil de leer si vos tenés estos tipos de características que si vos tenés la palabra en capitales. Porque la capital es muy linda sobre todo para diseñar algunos layouts, hace el layout más balanceado, más uniforme, pero tenés todos los caracteres prácticamente en una caja muy similar de un carácter al otro, entonces queda como más uniforme. Y al tener una uniformidad hace que la textura del layer sea más linda, pero la anatomía, perdón, estaba leyendo, pero la palabra sea menos reconocible. O sea, la vas a leer, pero vas a necesitar un poco más de tiempo que lo que te va a llevar una palabra cuando están mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas y minúsculas tienen este tipo de características como las que marco acá, que son las ascendentes y descendentes, que enseguida reconoces una L de una A, por ejemplo, ¿no? Y también no solamente tienen este tipo de cosas, también tienen aperturas de las letras y cajas de la letra, del carácter, que son diferentes, similares porque son de una misma fuente, pero son diferentes entre uno y entre el otro. En cambio, en las capitales no se tiende a percibir también eso. Y la percibís más como una textura. Después tenemos las tipografías que tienen serif y las tipografías que no tienen serif. Se llaman serif o sans serif, ¿no? Las tipografías que tienen serif son hermosas. Las sans serif también, son todas lindas. Bueno, te podés encontrar con muchas cosas en el universo de las tipografías, pero podemos entender en estos dos ejemplos, por ejemplo, que la tipografía con serif tiene como más layers que la caracterizan más y le pueden dar una personalidad diferente que la haga más elegible para una determinada inmersidad en lo que uno está diseñando. Es muy interesante elegir una buena tipografía que vaya con tu juego simplemente por inmersividad, ¿no? Para poder darle inmersividad al usuario. Porque si elegís una tipografía que no va con el arte de tu juego, es como estás generando una ruptura de comunicación en esa lectura, ¿no? Pero el problema con las tipografías con serif viene de la mano con la complejidad que tiene la tipografía. La tipografía con serif tiene varios layers de complejidad. Estos layers de complejidad, que son, en este caso los estoy marcando, son los serif, que son diferentes tipos de serif que le dan carácter a la fuente, y también los distintos tipos de grosor entre las verticales y horizontales que tenemos acá. Estoy marcando, por ejemplo, acá con magenta que este es el mismo espacio que debería llenar si usa este tipo de grosor, pero está usando otro tipo de grosor. Entonces, ¿qué pasa con esta fuente? La hace menos uniforme. Al hacerla menos uniforme, la hace menos legible, sobre todo si estamos hablando de panes de textos grandes, ¿no? El jugador va a tener que tomarse más tiempo para poder leer un texto con esta fuente que si le das un texto con una fuente más uniforme como no cualquiera, pero la mayoría de las fuentes sin serif. Como este ejemplo que tengo acá, que les estoy marcando los lugares que estoy marcando en la tipografía con serif, los lugares son más limpios. Entonces tienen menos layers
de complejidad a la hora de ser escaneados por la vista y percibidos por la mente, ¿no? Las recomendaciones son que uno, cuando tiene textos largos, muy largos, uses textos sin serif para hacer una lectura más fluida, y que si querés usar textos con serif para darle identidad y más carácter a tu juego, lo podés hacer, pero con palabras cortas, o con títulos bien grandes, pero no con textos de corridos, o no utilizarlos en subtítulos, por ejemplo. Después tenemos textos condensados y no condensados, o sea, las tipografías que son condensadas y no condensadas. También ahí en el medio están las tipografías semicondensadas. En este caso les puedo mostrar en paneles de textos que se va a ver un poco mejor. La tipografía condensada no es recomendada tampoco para grandes textos, para largos textos. ¿Por qué? Porque se identifican las cajas de cada carácter, son muy similares las unas a las otras. Pasa más o menos lo mismo con cuando vos usás todo en capitales, ¿no? En un layer un poquito más abajo, las capitales son completamente uniformes, pero las tipografías condensadas, la percepción visual que vos tenés del texto en una tipografía condensada, como les muestro acá, es como más uniforme. Entonces, ¿qué pasa? Se forma una textura muy linda que va en el layout completo, va a quedar lindo porque va a quedar parejo, de alguna forma más limpio va a parecer, pero va a ser menos legible. Y al ser menos legible, estás añadiendo a tu layout, a la interfaz, estás añadiendo una barrera cognitiva para una persona, sobre todo una persona que no tiene, se dispersa, o no puede focalizar bien, una persona con visibilidad reducida, o una persona con dislexia, por ejemplo. Este tipo de tipografías hacen que esos jugadores tengan un estrés cognitivo, o sea, se cansen de leer, y al cansarse generen una frustración en el juego que haga que necesiten descansos otra vez más continuos, o que directamente no lean nada, absolutamente nada, no lean ni los tooltips, no te lean la información que necesitas vos darle al jugador para que ellos puedan jugar, o no lean los subtítulos y solo se apoyen en el audio. Al solo apoyarse en el audio, o solo apoyarse en lo que está pasando en el juego, pueden llegar a perderse de muchísima riqueza que vos querés darle con el juego. En los textos no condensados, la tipografía tiene esa riqueza de las que le hablaba al principio, que hace que vos, al escanear, puedas leer mucho más fluido. Entonces no tengas ese cansancio cognitivo que te puede provocar una tipografía condensada. Si vos tenés espacios reducidos donde necesitas poner mucho texto, podés de alguna forma modificar el layout y ponerlo en varios lugares, en varias pantallas, o también hay algunos textos que son semicondensados que no son tan difíciles de leer. Es cuestión de probar y testear, por supuesto. Después otra de las cosas que hacen que los textos sean difíciles de leer es cuando nosotros tocamos el interlineado de las fuentes, de las tipografías. Por ejemplo, acá les muestro que el primer pan de texto, la primera caja de texto, tiene un interlineado muy chiquito, que a veces hay gente que lo usa para poder meter un montón de texto en una caja muy chiquita, muy reducida, pero lo que provocas acá es que la persona perciba, en ese escaneo que hace, perciba una linda textura de tipografías, pero le cueste muchísimo tener que leerlo. Lo mismo pasa cuando agregas muchísimo interlineado porque querés que tu texto quede en un lugar, no sé,
tenés un lugar perfecto para poner el texto y querés que ocupe determinada área, entonces le das bastante interlineado, que a veces queda bien en folletos y en un montón de cosas, donde vos lo tenés cerca y lo podés leer más fácilmente, no tenés que estar jugando y prestando atención a varias cosas. Si vos pones un interlineado muy largo, lo que provocas en la persona es que cuando termina la línea de texto tenga que bajar, hacer un viaje con la vista bastante largo y buscar dónde empieza la otra línea de texto. Y a veces, si tenés varios elementos en la pantalla, ese principio de la línea de texto sea más difícil de encontrar. Entonces, lo mejor es utilizar el interlineado que ya viene por default en las fuentes, que generalmente están preparados para esa fuente. A veces lo tenés que tocar un poquito, porque por ahí necesitas que tenga un poquito más o un poquito menos, pero tiene que ser muy mínimo la modificación que vos hagas de esos elementos. Tamaños de las tipografías o de la fuente en las pantallas. Esto varía mucho según para qué device estás diseñando la interfaz de usuario. Tenés que tener en cuenta diferentes alturas de la fuente. Acá en este caso me estoy basando en los subtítulos de las guías de la BBC y también en las guías de Microsoft, que te pide a la hora de shipear un juego con Xbox, por ejemplo, ¿no? Las recomendaciones son que para consolas, los televisores, si estás diseñando para Full HD, se use la fuente más chiquita, o sea, de los textos importantes que vos necesitas que se lean bien. La fuente más chiquita tiene que tener una altura de caja en píxeles de entre 26 píxeles y 28. Lo más recomendado son 28 píxeles, pero según el tipo de fuente que estás usando, puede llegar a ser un poquitito más chiquita. En 4K es de 52 píxeles. Si vas a estar diseñando solamente para PC, por ejemplo, que la PC, vos cuando trabajas para consolas tenés que tener en cuenta que los jugadores pueden estar cerca del televisor o también pueden estar desde el sofá bastante lejos del televisor. Entonces tenés que tener en cuenta esa distancia. En la PC la distancia generalmente es muchísimo más corta. Vos estás sentado en la computadora, en tu escritorio, y el monitor está muchísimo más cerca. Entonces, para un monitor que es Full HD, la tipografía más chiquita, la altura de la tipografía más chiquita tiene que ser de mínimo 18 píxeles. Y si estás trabajando para 4K, el mínimo vendría a ser de 36 píxeles. Otra cosa que tenés que tener en cuenta cuando estás eligiendo una tipografía es la localización. Si vas a shipear tu juego, si vos querés que tu juego sea jugado solamente por el área donde estás, vas a estar diseñando con una fuente que tenga todos los caracteres del área donde estás, si es en castellano, si es en inglés, en francés, vas a tener en cuenta eso. Pero muchas veces pasa, lo he visto en algunos juegos. Lamentablemente no encontré ahora ejemplos para mostrarles, pero he visto cuando hacen la localización, por ejemplo, al mandarín, que no eligen una tipografía que tiene todos los caracteres y, por ejemplo, pasan estas cosas, donde al no tener los caracteres que el mandarín necesita, no sale el texto, te salen estas imágenes. Otra cosa que tienes que tener en cuenta con la localización es el tamaño del área que le vas a dar al texto. Generalmente en alemán, por ejemplo, en este ejemplo, es toda la misma palabra, ¿no? La misma oración, perdón. En alemán necesitas generalmente un 30% más de espacio alrededor. Lo mismo en el francés. Y si estás haciendo textos muy largos, donde hay una caja con muchos textos, la recomendación es que dejes un espacio de hasta 50% más para el alemán y el francés.
creo que más o menos, sí, es entre un 30 y un 50. 30 para textos cortos y 50 para textos muy largos. Acá traigo algunos ejemplos, sobre todo con subtítulos. Cuando uno diseña subtítulos, lo mejor es, lo más recomendado es posicionarlos al centro y abajo, y se pueden llegar a mover un poquito según la necesidad que vos tengas. Por ahí, si necesitas poner algún pop-up o alguna información, o no sé, una barra de algo, podés llegar a subir un poco el texto y volverlo a bajar otra vez en el mismo lugar, y tratar de mantener siempre el mismo lugar de los subtítulos. Otra cosa recomendada para los subtítulos es que tengan buen contraste con el fondo. Elegir una buena tipografía que sea legible, por ejemplo, no capitales, y en lo posible no serif, sin serif. Usar siempre no más de 2 líneas de texto. Cuando usas más de 2 líneas de texto, el tiempo del lector es muy cortito, y haces que se distraiga demasiado en el texto y no sea inmersivo. Y otra recomendación que se hace es que la cantidad de caracteres no supere los 37 o 40 caracteres entre las 2 líneas. En este ejemplo que les traigo acá, Skyrim, como les dije, les conté antes, les voy a dar ejemplos que para mí están bien logrados y ejemplos que no están bien logrados. Este ejemplo, lamentablemente, por más que amo el Skyrim, no está bien logrado. ¿Por qué? Porque eligieron una tipografía que es condensada. Hace que el texto sea una línea de texto que queda muy bonita en el layout de la pantalla porque es uniforme, pero al ser uniforme, al escanear el texto, te cuesta muchísimo más entender qué palabra es cada palabra, ¿no? Entonces necesitas más tiempo para leer estos subtítulos. Otra cosa que no está bien lograda acá y que podría haber ayudado un montón es que el texto está directamente puesto sobre el video, o sea, el video, la imagen, el juego. Y en este momento yo les estoy mostrando una imagen, un screenshot, pero en realidad vos estás viendo algo en movimiento todo el tiempo. Por ende, la textura del texto se está mezclando con las otras texturas del juego, y todo hace que no se vea claramente. Acá ellos le pusieron como una sombra y creo que un stroke, un borde de la fuente, pero en algunos casos eso es contraproducente. Provoca que le agregues a la fuente otro layer de complejidad y haga que la tipografía sea aún menos legible que cuando vos directamente la usás limpia sobre un fondo que contrasta. Después tenemos acá este ejemplo de Last of Us Part 2. Ellos usaron una tipografía bien legible, no es condensada, tiene un tamaño apropiado para la pantalla. Le pusieron un background que creo que viene por default, pero vos si querés lo podés sacar si no te gusta. En settings. Y otra cosa muy interesante que hicieron acá es usar la identificación de la persona que está hablando, ya sea el personaje principal, un NPC o alguien de la historia, ¿no? Lo pusieron no solo en otro color, sino que lo separan con los 2 puntos, y eso hace que vos identifiques rápidamente quién es el que está hablando. Cuando no tenés eso, tenés que ayudarte del sonido o de las animaciones para entender quién es el que está hablando. Pero al tener esta identificación, enseguida entendés de dónde proviene el diálogo. Pasamos a la sección de colores, contrastes y formas. Acá puse algunas estadísticas que las van a encontrar en la página web de la Organización Mundial de la Salud, que la pueden poner en varios idiomas. Y también sobre el daltonismo colorblind, la información la pueden encontrar no solamente las estadísticas, sino también cómo funciona en Colorblind Awareness, la página web de ellos.
Bueno, las estadísticas dicen que 2.2 millones de personas en el mundo tienen la visión afectada de alguna manera, ya sea alguna alteración de la percepción de las cosas o una visión reducida o son ciegos y directamente se valen por otros medios. Después, 1 de cada 12 hombres en el mundo sufre de alguna forma de alteración de la percepción de los colores y 1 de cada 200 mujeres en el mundo sufre de alguna forma de la alteración de la percepción de los colores. En esta pantalla les muestro la alteración de la percepción de los colores más comunes, que son deuteranopía, protanopía, tritanopía y acromáticos. La primera paleta de colores es una paleta de colores como la ve una persona que no sufre ninguna alteración de la percepción de los colores. El resto es la misma paleta como la ve cada una de las distintas personas. Y la última, cromáticos, son las personas que directamente no perciben ningún color. ¿Qué pasa con esto? A la hora de pensar en nuestros elementos, en la interfaz de usuario, en nuestros elementos en el juego, en el layout o en una pantalla o en realidad en cualquier cosa, es difícil para este tipo de personas que sufren alguna alteración de la percepción de los colores lograr entender cuáles son los elementos relacionados si nosotros presentamos elementos que se apoyan solo en el color para identificarse entre sí. Como por ejemplo, este conjunto de elementos que yo estoy poniendo acá, las distintas personas con las distintas alteraciones de la percepción del color los van a ver de esta forma. Entonces hay varios elementos que empiezan ya a verse muchísimo más similares, como por ejemplo todos estos, que eran completamente distintos. Y bueno, y el que directamente no percibe ningún color es el que más jugado está. Acá les traigo un ejemplo que para mi opinión está mal encarado o necesita otro tipo de ayuda para que vos puedas percibir los distintos tipos de elementos. Solamente se basaron en el color. Todas las formas son iguales, entonces no hay otro tipo de diferenciación, de identificación de los elementos más que el color. Lo que pasa con este tipo de juegos es que más allá de que vos puedas detenerte y empezar a ver, bueno, acá tenés una diferencia de tonalidad, entonces estos elementos pertenecen al mismo grupo y estos elementos a otro grupo, pero lo que pasa con este tipo de juegos es que es por tiempo y tenés que hacer estas cosas rápido para poder avanzar. Entonces es muchísimo más difícil para el usuario que tiene deuteranopía identificar rápidamente esta diferenciación de colores en los elementos para poder decir, ok, esta bola pertenece a este grupo de elementos. Sobre todo, teniendo en cuenta que también este elemento no está junto al lado de los otros elementos, por ende no tenés esa comparativa de contrastes que podés llegar a tener si están uno al lado del otro, como en este caso. Bueno, y pasa lo mismo en los otros ejemplos. Y peor aún en el acromático. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que cuando vos tenés este tipo de información que mostrar, tenés que decirle al usuario que hay elementos que están relacionados y que los tenés que juntar de alguna forma. No te bases solamente en el color, que no te apoyes solamente en el color, sino que también te apoyes en diferentes formas, en diferentes tramas, en diferentes iconografías y en los contrastes entre los elementos y entre el elemento y los fondos. El fondo. Por ejemplo, este mismo ejemplo que estaba mostrando recién, una persona con deuteranopía va enseguida a entender que estos dos elementos no son iguales. ¿Por qué? Porque tienen diferentes formas. Lo mismo con los acromáticos, bueno, tritanopía. Todos los elementos que
que están presentados tienen una característica particular que hace que vos puedas unificarlos y entender que de alguna forma esos elementos están relacionados y no están relacionados con los otros. Un ejemplo muy lindo para esto es Candy Crush Saga. En este caso, ellos no solamente se basan en las diferentes formas, en los diferentes colores, en el contraste entre los colores de los mismos elementos y en el contraste entre las formas también, porque las formas son muy diferentes en algunos casos. También el contraste entre el fondo y los elementos, y también usan mucho el sonido y las animaciones, que en este caso yo no lo dije porque me estoy basando en cosas estáticas en esta charla. Acá tenemos un ejemplo que no está tan bien logrado. En el BioShock 2 tenés un puzzle donde tenés que hackear una máquina. Teniendo en cuenta determinados colores, tenés que presionar un botón según el color. Y en este caso, una persona... Este es cómo se ve en el juego, ¿no? Pero una persona con deuteranopía no va a poder identificar estos dos colores que son diferentes. En este caso sí, porque si te acercás y pasás un tiempo, además esto también creo que es por tiempo, ya no me acuerdo muy bien, lo jugué hace mucho. En este caso los podés identificar que son diferentes colores, pero está medio difícil acá. Pero acá, como no están uno al lado del otro, no podés identificarlos, son prácticamente iguales. Lo mismo pasa con Among Us. Ellos basaron este puzzle solamente en colores. Los elementos son todos iguales. Y vos tenés que, en un tiempo determinado, que es bastante corto, unir todos los cables, que el amarillo con el amarillo, el azul con el azul. Bueno, unir los cables según el color. Entonces, ¿cómo lo solucionaron ellos? Dijeron, bueno, vamos a hacer que nuestra interfaz sea un poco más accesible e inclusiva para las personas que no tienen la misma percepción de color que tenemos la mayoría de las personas, y les pusieron formitas, en este caso, por ejemplo, acá a los magentas les pusieron una estrella. Entonces, rápidamente, si vos percibís los colores de otra forma, o si directamente no percibís los colores y esto lo ves en escala de grises, enseguida podés identificar que este va con este porque tiene una estrella. Los círculos con los círculos, la cruz con la cruz, el triángulo con el triángulo. Lo resolvieron de esa forma, por suerte, y creo que les fue bien. Y llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado los que les compartí. Estas son algunas de las redes sociales donde me pueden encontrar. Y ahora estoy en el chat para contestar algunas de sus preguntas, si tienen preguntas, por supuesto.